Quiero compartirte una palabra. Debo confesar algo antes de empezar. Me resultó muy liberador el hecho de que mi esposa se pare aquí y diga: mi esposo y yo no tenemos un matrimonio perfecto. Y me resultó muy liberador porque precisamente quiero compartirte una situación, una experiencia, una vivencia. Yo no sé si tú lo sepas, pero cuando Dios te ministra con una palabra para entregarla a la iglesia, con los primeros que trata son con quienes estamos enseñando. Deja platicarte una historia. Nuestro matrimonio, como te dije hace rato, no nacimos en el Evangelio. Creo que los primeros 7 a 8 años de matrimonio fue un matrimonio muy difícil, porque estábamos llenos de maldad, porque estábamos tan influenciados por el mundo que hacíamos muchas cosas que desagradaban a Dios, pero que pensábamos que estaba dentro de lo aceptable. Durante ese tiempo aprendimos a pelear. ¿Alguien ha aprendido eso? Aprendimos a discutir y a defender de manera férrea nuestro punto de vista. Esos primeros años de matrimonio era una lucha de poder para ver quién terminaba imponiendo lo que se había aprendido anteriormente en la casa paterna de cada quien. Aprendimos también a ignorar cuando había problemas para hacernos de la vista gorda, porque muchas veces preferimos fugarnos que enfrentarlo. Y también muchas otras veces aprendimos a ignorarnos uno al otro, a hacer como que no escuchábamos, o simple y sencillamente aplicarnos la ley del hielo. ¿Alguien sabe lo que es eso? De ahí nos sacó el Señor. No quiero decir que en este tiempo no hay discusiones, porque obviamente la discusión es la antesala del acuerdo. Son necesarias las discusiones. Pero el problema es cuando la discusión se torna álgida y termina desatando sentimientos y emociones de ira, de molestia. Hace unos días atrás veníamos en el carro mi esposa y yo. Habíamos ido a dejar a nuestros hijos a la escuela y habíamos ido a hacer un poco de ejercicio juntos. Es un tiempo que nos estamos dando por la mañana y ir a hacer ejercicio juntos. Veníamos de regreso y en la conversación, no sé en qué momento esa conversación se tornó en discusión. Y de repente esa discusión empezó a traer emociones y sentimientos, empezó a levantar los decibeles de la voz. Llegamos a casa y creo que ambos fuimos prudentes. Nos dimos nuestro espacio. Ese espacio a veces es necesario para que las emociones se relajen y entonces poder conversar para llegar a un acuerdo. Y fuimos prudentes. Me baño, me cambio, me bajo y me dice: ¿quieres desayuno? No. Parte de la prudencia. Pues qué bueno, porque no tenía ganas de hacerte nada. Fuimos prudentes. Ese mismo día por la tarde, después de la comida, mi esposa me sorprende cuando abre su corazón y me dice: el problema es que yo siempre estoy pensando mal de ti. Fue una profunda confesión. Inmediatamente yo hago un análisis y me encuentro con una situación similar, pero al revés. Si bien es cierto, yo no pienso mal de mi esposa, tampoco pienso bien. Lo que sí entiendo hoy en día es que muchos matrimonios, aún estando en la iglesia, a causa de siempre pensar mal el uno del otro, terminan teniendo una guerra en casa, una serie de conflictos. Y más cuando tuviste una vida pasada complicada, donde quizá lastimaste el corazón de tu esposa o de tu esposo. De repente no contestas el celular, inmediatamente llega el pensamiento: ha de andar con otra. ¿Está acá conmigo? O le marcas a tu esposa el celular y sabes que no te va a contestar porque el celular está en la bolsa, lo escucha, pero es verdaderamente un desafío encontrar el celular en la bolsa. Inmediatamente viene el pensamiento y dices: me está ignorando. ¿Qué falta de respeto es esa? ¿A alguien le ha pasado? ¿O nomás a mí? Ese fue el preámbulo para empezar a entender cuán importante es detectar o analizar qué es aquello que desata esos pensamientos malos. Porque cuando vamos a la Biblia,
vamos a encontrar que el Señor en todo tiempo nos está demandando no solamente no pensar mal, sino pensar bien en todo tiempo. ¿Está acá conmigo? Y también nos dice la Biblia que la forma en que nosotros podemos lograr esto es orando, es ayunando, es perdonando y obviamente cerrándole la puerta al enemigo para que venga a reclamar un derecho legal sobre tu vida. La Biblia nos habla de esto. Siempre estoy pensando mal. La pregunta es ¿por qué siempre estoy pensando mal? Quiero hacer un acto de honestidad. ¿Cuántos de ustedes reconocen que piensan mal? La abuela te dijo, piensa mal y acertarás. Y de repente dice, va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar, pum, pasa. ¿Qué te dije? ¿Cuántos de ustedes han pensado mal o piensan mal? Bien poquitos. Son bien saludables, míralos de amor. Qué hermosos, bien santos. Buen trabajo, pastor. Pensamos mal. Es una condición humana. Ahora déjame desdoblar este asunto. ¿De dónde vienen los pensamientos malos? Los pensamientos malos se dan en la gente, escucha, que siempre tienen una opinión acerca de alguna cosa o alguna persona. Siempre. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero se nos olvida que nuestra opinión no es la verdad. Pero hay gente tan empecinada y a creer que lo que ellos piensan es la verdad, y terminan afectando su conducta y terminan afectando su vida y sus relaciones. Estas personas que tienen la costumbre de tener su opinión y compartirla, es gente que siempre está cuestionando, siempre está aportando lo que ellos piensan. Yo pienso que, yo creo que, yo siento que. Siempre están aportando su punto de vista. Pero las mentes negativas, esas mentes que siempre tienen pensamientos malos, son mentes que están atadas con un espíritu de fariseo. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, empezó una dispensación hermosa para todos nosotros, la gracia. Pero los fariseos no la entendían. Los religiosos que siempre estaban haciendo juicio no entendían. De tal manera que ellos estaban tan impregnados de pensar mal, que ahí nace el origen del pensamiento mal. En el libro de Mateo capítulo 15 versículo 2, vamos a ir bien rápido en la pantalla. Mira lo que decían los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Están quebrantando una tradición de los ancianos. Ni siquiera estaban quebrantando la ley, una tradición que habían puesto los ancianos. Pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Mateo 9:14, el reclamo era, yo ayuno, los religiosos ayunan y tus discípulos no los vemos ayunando. ¿Está acá conmigo? De repente los fariseos cuestionaban, ¿por qué el maestro se sienta a comer a la mesa con publicanos y pecadores? Siempre cuestionando, siempre con pensamientos malos. Ahora, te pregunto, ¿quién crees que está detrás de todos estos pensamientos? Obviamente estos pensamientos te traen amargura, te traen una carga de estrés impresionante, te hacen perder tiempo en cosas que no te importan. Y por si fuera poco, te ocupan tanto, tu mente está tan ocupada que te impide escuchar la voz de Dios. ¿Quién crees que está atrás de esos pensamientos? Obviamente Satanás. Satanás es el origen de todo pensamiento malo. En aquella ocasión, cuando el Señor Jesús estaba diciendo que era el tiempo, que ya había llegado el tiempo, estaba en el Getsemaní, y Pedro dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Cómo crees? Tú eres el maestro. El Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
Te voy a dar una transliteración de ese versículo bíblico. ¿A ti qué te importa, Pedro? El que va a ir a la cruz del Calvario soy yo, no tú. Los pensamientos malos terminan limitando tu vida, perjudicando tu matrimonio. Al final del día, mi amado hermano, con todo respeto, ¿a nosotros qué nos importa lo que otros hagan? ¿A nosotros qué nos importa que los otros digan lo que dicen, hacen lo que hacen, manejen como manejan? ¿Qué nos importa? De repente nos constituimos como aquellos que tenemos cierta autoridad para dar nuestra opinión, y no es así. Y cuando te digo que no es así, es por tu propio bien, porque estás distrayéndote, estás perdiendo el tiempo, estás siendo un instrumento para venir a perjudicar la esencia de la vida, que es el matrimonio, la familia, solamente porque eres una persona que piensa negativamente. Hay gente amargada por eso, hay gente frustrada por eso. Hay jovencitos que están tan aferrados a la forma en que piensan que todo lo que ellos piensan es verdad, y terminan haciendo juicios del gobierno, de su país, de su ciudad, de su escuela. Nada les satisface, simple y sencillamente porque están llenos de pensamientos malos. Estamos ante una generación de jóvenes que están llenos de pensamientos malos. El Señor estableció un principio en el libro de Mateo capítulo 7 verso 1, 2. Dice: no juzguen. Vamos a sustituir la palabra juzgar por malos pensamientos, ¿te parece? Pudiéramos darle lectura de la siguiente manera: no tengan malos pensamientos de los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que ustedes traten a los demás. El criterio que ustedes usen para pensar mal de otros será el mismo criterio que los otros utilizarán en pensar mal de ti. ¿Está acá conmigo? Y me encanta el verso 3 que dice: últimamente, ¿qué te importa? ¿Qué te anda preocupando por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Está acá conmigo? Pero hoy andamos perdiendo el tiempo por pensar mal. ¿Cuántos conflictos en el matrimonio no tenemos por pensar mal? El Señor es radical en esto. Quiero que aprendas lo siguiente. El Señor dice en su palabra, en Filipenses capítulo 4 versículo 8, empieza diciendo: no se preocupen por nada. Mis hermanos, usted tiene que empezar a ver la preocupación como pecado, porque si el Señor dice no se preocupen por nada y tú te preocupas, lejos de obedecer, estás caminando en sentido contrario. Y el Señor Jesús decía: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge desparrama. De tal manera que si tú tienes como un hábito preocuparte, quiero decirte que el origen de la preocupación es tus malos pensamientos. Y la preocupación va más allá. Ahí te va. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Atención, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, es quien va a cuidar tu corazón y tu mente. ¿Estás aquí conmigo? El asunto es que si tú te preocupas, estás impidiendo experimentar la paz de Dios. ¿Sí estás acá conmigo? La preocupación. Por eso el Señor empieza diciendo: no te preocupes por nada, porque la preocupación es un obstáculo para que la paz de Dios se manifieste a tu vida. Y si no hay paz de Dios en tu vida, tu corazón y tu mente no están atrapados verdaderamente en un círculo vicioso, en donde los malos pensamientos estarán alimentando el hecho de que te estés preocupando en todo tiempo, y entonces no habrá paz y, por supuesto, tu corazón y tu mente estarán descuidados. ¿Cuántos están preocupados hoy? Los frijoles, los niños, la suegra, el carro, el pendiente del trabajo. Cuidado, porque la preocupación emana de tus malos pensamientos. En el libro de Marcos capítulo 9, 29,
Escucha. El Señor dice algo. Este género solamente sale con oración y ayuno. Estos malos pensamientos que seguramente todos hemos experimentado, la única forma de que salgan de tu vida es a través de la oración y del ayuno. Solamente que el ayuno al que seguramente se está refiriendo el Señor Jesús aquí es un ayuno verdadero. Un ayuno verdadero donde no solamente se trata de dejarte comer, sino se trata de dejar de hacer todo aquello que le otorga un derecho legal al enemigo para reclamar tu vida. Se trata de dejar de pensar como estás pensando. En el libro de Isaías habla del ayuno, y creo que tenemos que aprender mucho de aquí. Isaías 58:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas? Oye, pareciera que lo mandaron a hacer para el evento de matrimonios, ¿no? ¿De qué te sirve ayunar si siguen con tus peleas y tus riñas? Con esta clase de ayuno, es decir, solamente dejar de comer no tiene sentido. Se trata de cambiar hábitos, se trata de dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Se trata de dejar de pensar como estás pensando para empezar a pensar lo bueno. Porque con este tipo de ayuno nunca lograrás nada conmigo. Tómala. El versículo 6 te lo desmenuza. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Atención. Yo te pregunto, un pensamiento malo de una persona, de tu esposa, de tu esposo o de cualquier otra persona, te pregunto, ¿no crees que lo tienes prisionero? ¿No crees que lo tienes atado? ¿No crees que tu forma de pensar sobre esa persona lo tienes oprimido? Y el Señor dice: necesito que entiendas que el ayuno que yo estoy esperando de ti es que hagas libre a todos aquellos que has pensado mal de ellos. Y la única manera de hacerlos libres es dejar de pensar lo malo y empezar a pensar lo bueno. Matrimonios, yo pienso que lo que Dios nos está diciendo esta noche es que tienes que hacer libre a tu esposo. Tienes que hacer libre a tu esposo de eso que tú piensas, que al final del día termina siendo tortuoso para ti. ¿Está acá conmigo? Porque a lo mejor tú no te das cuenta lo que está pensando tu esposo o tu esposa, pero tienes su corazón apachurrado, está súper angustiado o angustiada, y de repente llegas a tu casa y hay una atmósfera hostil terrible. ¿No has tenido esa experiencia? Así como, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, mi amor? Porque me preguntas. ¿No más? Se me hace tan raro. Y tú así, ¿qué hice? Haga conmigo. Y el Señor dice: el verdadero ayuno, lo que yo quiero que tú hagas es que libertes a todos aquellos que dejaste prisionero con tus pensamientos malos, a todos aquellos que están oprimidos. Siguiente versículo, el mismo libro de Isaías, ahora el versículo 9, está todavía más brutal. Dice: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Ese es el ayuno. El ayuno que Dios demanda está directamente relacionado con tu forma de pensar. Mucha gente ayuna, deja de comer comida, pero come prójimo. David, en el libro de los Salmos, escribió un salmo bien tremendo, que es el estándar que Dios espera de todos nosotros. Sean gratos los dichos de mi boca. O sea, tengan cuidado con lo que hablamos. Yo quiero que todo lo que salga de mi boca agrade a Dios. Pero David incrementa y eleva el estándar y dice: no solamente los dichos de mi boca, sino la meditación de mi corazón, sino que mis pensamientos, todo aquello que yo esté pensando sin expresarlo, todo aquello que yo piense que también agrade a Dios. Te pregunto, ¿ese estándar lo tenemos establecido como hijos de Dios? ¿O nos damos ciertos permisos de hablar y de pensar mal de la gente?
¿Nunca le has preguntado a tu esposa, mi amor, ¿tú piensas mal de mí? Hubo una película hace unos años que se llamó Durmiendo con el enemigo. Y el mal pensamiento quizá tenga un fundamento sólido, ¿eh? El asunto es que si estás en Cristo, tienes que dar un paso de fe para darle la oportunidad al Espíritu Santo de que sea Él el que venga a transformar tus pensamientos. Y la esencia o la llave para eso es el perdón. Me resulta absurdo que matrimonios se perdonen, pero todavía tengan sus reservas. ¿Está acá conmigo? Y genuinamente es necesario que se reconstruya la confianza a través de la restitución. Por supuesto que sí. Pero cuando tú perdonas y sueltas, es entonces cuando le das la oportunidad al Espíritu Santo que entre. Pero si no sueltas, los pensamientos malos siempre van a estar ahí. No se me duerma, ¿no? ¿Por qué son tan importantes para Dios los pensamientos? ¿O por qué para ti tú tienes que tener ese entendimiento de por qué tus pensamientos tienen que estar saludables? Proverbios 23:7 dice algo bien profundo: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, tus pensamientos controlan tus emociones y tus pensamientos controlan tu comportamiento. La solución: te tengo buenas noticias. Levante su mano el que reconoce que tiene malos pensamientos, que de repente así como que a mí no me la pegas. ¿Estás seguro? Te tengo buenas noticias. En Cristo hay solución, y solución de fondo, solución profunda, de una vez y para siempre. El libro de Romanos dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar tu manera de pensar. Mira, iglesia, nadie te puede exigir que tú ames a alguien que no te cae bien, ¿eh? Dentro de la misma iglesia hay personas que somos más afines que otras. ¿Está aquí conmigo? Si bien es cierto, el Señor te dice: ama a tu prójimo, es un mandato. Pero la única manera de tu poder cumplir ese mandamiento de amar a tu prójimo, cuando el prójimo verdaderamente es un hígado. ¿Cómo lo amo? No me puedo programar y decir: lo voy a amar, lo voy a amar, lo voy a amar. Es imposible. La única forma de poder llegar a cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo es empezar a pensar cosas buenas de él. Dejas de pensar lo malo y empiezas a pensar lo bueno. Y cuando menos pienses, va a ser un tipo agradable. ¿Estás acá conmigo? Pero cuando estás tú determinado: no, es que no me cae bien, no, es que no sé, algo, porque hasta eso lo espiritualizan, ¿no? Mi espíritu lo rechaza. Dios dice: ama a tu prójimo. Oye, ¿cómo te explicas que en tiempos antiguos llegaba el papá de la muchacha con un chavo y le decía: este es tu esposo, es el que se va a casar contigo? Papá, pero ni lo conozco y ni me gusta, está muy horrible el tipo. Pues te aguantas, es el hijo de mi compadre y me comprometí. Y los casaban. Ninguno está casado así, ¿va? ¿Qué pasaba? La única manera de poder salir adelante es empezar a pensar lo bueno el uno del otro. Empezar a pensar lo bueno y dejar de pensar lo malo. Y eso solamente sucede si le das oportunidad a Dios de que transforme tu vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos experiencias todos los días, situaciones, circunstancias a las cuales te enfrentas. Lo que tú piensas de ellas no lo provoca la vivencia, escúchame, sino la forma en que tú interpretes lo que estás viviendo. Si te lo ilustro, te pudiera decir: imagina lo siguiente. Hay algunas acciones externas a tu vida, que es el diario acontecer alrededor tuyo. Tú tienes un cerebro que funciona como un receptor, y tienes una mente que hace el análisis, de tal manera que cuando ves un suceso, el cerebro lo recibe, la mente lo analiza, y el resultado de ese análisis deriva en tus emociones. ¿Está acá conmigo? Y tus pensamientos. El problema no es lo que vivimos, sino cómo lo procesamos. ¿Está acá? No sé si me estoy explicando con esto. Es la manera como procesamos lo que estamos viviendo.
Por eso la palabra en todo tiempo insiste, permite que Dios te convierta en una nueva persona, reseteando el software con el que procesas la información que captas. Está aquí. Si tú te das la oportunidad de que el Señor te resetee el software y te lo actualice, las cosas serán diferentes. ¿A cuántos de ustedes les gustan los días lluviosos? ¿A quién le gusta? Levante la mano bien alto. ¿A quién le gusta? ¿Por qué le gustan los días lluviosos? Ay, porque se me hacen muy hermosos. Me da tranquilidad, paz. Me gusta leer, tomar café. X. Y luego acurrucarse con el viejo. ¿A quién no le gustan los días lluviosos? ¿A quién no le gusta? ¿Por qué no te gustan los días lluviosos? Porque son tristes. ¿Está escuchando esto? Mismo hecho, mismo factor externo, lo recibe el cerebro, la mente lo analiza y el resultado de ese análisis es el pensamiento que yo tengo. ¿Está acá conmigo? Mismo hecho. La pregunta es esta: ¿cómo es que tú estás pensando? La clave está en dejar de pensar como fariseo y empezar a pensar como Cristo. Si usted empieza a pensar como Cristo, le garantizo que verdaderamente se convertirá en un pacificador. Lejos de contender en una discusión, encontrará el punto de acuerdo inmediatamente. Y es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Tienes idea cuánto nos desenfocamos, cuánto tiempo perdemos cuando no estamos verdaderamente pensando con la mente de Cristo? Ahora, la palabra de Dios dice que todos tenemos la mente de Cristo. Somos capaces. Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, la manera vieja de pensar se fue. La manera vieja de hacer análisis, de juzgar y de razonar se fue. Ahora son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. Pero nos aferramos. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. A ver, voltea a ver a tu esposo, mujer. Vele a los ojos y dile: no se te nota. Esto es bien desafiante, iglesia. Tener la mente de Cristo implica pensar como Él, escuchar como Él, ver como Él, hablar como Él, vivir como Él. Y somos capaces, ya tenemos la mente de Cristo. Te voy a dar 3 cosas que tenemos que hacer, bien rapiditas. Para todos aquellos que quieren dejar de pensar lo malo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Reconocer delante de Dios: sí, Señor, tengo este mal hábito. Tengo este mal hábito, siempre ando pensando mal. Siempre ando viendo a la gente qué es lo que no hace. Siempre ando viendo a los hermanos qué es lo que les falta por crecer, en lugar de ver lo que hacen o lo que ya crecieron. Tengo el hábito. Estoy arrepentido. Y la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambio de tu forma de pensar. De tal manera que cuando tú te arrepientes, entonces le das espacio a lo segundo. Le permites al Espíritu Santo que te renueve tu mente. Efesios 4:22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, la chamba es arrepentirte y permitir que sea el Espíritu Santo el que te renueve. ¿Cómo le permito al Espíritu Santo? Cuando tú estás en la iglesia, cuando estás recibiendo palabra, cuando estás escuchando la palabra de Dios, cuando estás orando, cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás ayunando, cuando estás siendo partícipe de la familia de Dios, es ahí donde tú le das espacio al Espíritu Santo. Lo tercero es
que tienes que llegar a disciplinarte a pensar lo bueno. El libro de Filipenses 4:8 dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo bueno, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Voy a terminar con esto. Ese día que mi esposa y yo estábamos descubriendo que nuestro pensamiento afectaba nuestra conducta, nuestras emociones, mi esposa reconoció que pensaba mal de mí. Hice un análisis y me asusté cuando me encontré que yo tengo una mente pasiva. No pienso mal, pero tampoco pienso bien. Tampoco cumplo delante de Dios, O sea, tan malo el uno como el otro. La palabra de Dios dice que cuando un mal pensamiento sale del hombre, este mal pensamiento anda en tierra seca. Y entonces dice: voy a regresar a la casa de donde salí. Y si la encuentro vacía, barrida y en orden, entonces voy a regresar con 7 pensamientos peores. ¿Está acá conmigo? Y te lo digo porque a lo mejor tú puedes hacer un análisis y decir: pues es que yo no pienso mal, pero tampoco bien. Esa mente pasiva le da un espacio al enemigo para que tenga un derecho legal sobre ti. Hay otro tipo de mente. Las mentes que siempre se están autoflagelando, que piensan mal, pero del primero que piensan mal es de ellos mismos. ¿Está aquí conmigo? Piensan mal de ellos mismos, se autoflagelan, siempre diciendo: es que, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué hice esto? Ay, no debía haber dicho aquello. Esas personas que tienen esa mente, que se autolastiman, solo es necesario que te acuerdes que tu condición y tu posición en el reino es por gracia. Ninguno de los que estamos aquí tenemos derecho de hacer juicio del otro, porque tan pecador uno como el otro. Y cuando entendemos la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, es un favor de Dios que no te mereces, simplemente porque Él es el Todopoderoso y le plació derramar de su gracia a tu vida. Esa gracia aplicada se debe de llevar todo aquello que te pudiera avergonzar. Así que si tú eres de esas mentes que están autoflagelándose, ten un poquito de gracia y de misericordia de ti, porque eso también te impide pensar bien. Alabanza arriba. Póngase sobre sus pies. Si tú eres de los que piensa mal, si tú eres de los que piensan mal, te voy a dar 3 consejos bien fáciles. Necesitas obligarte a pensar lo positivo. Necesitas buscar la óptica de Dios. Había un hombre que decía: mucha gente se queja de que las rosas traen espinas, pero yo le doy gracias a Dios de que las espinas traigan rosas. ¿Está acá conmigo? Oblígate a ver lo positivo. Oblígate a ver lo bueno. Lo segundo que te aconsejaría cuando venga un pensamiento malo, en una primera etapa, equilíbralo con uno bueno. Siempre se le hace tarde a esta mujer. Pero sale hermosa para mí. ¿Está acá conmigo? Qué feo se puso este hombre, pero me hace reír mucho. ¿Está acá conmigo? Este hombre puro trabajo y no nos atiende. Pero gracias, Señor, porque tú lo usas para proveernos.
que no falte nada en casa. Cuando venga un pensamiento negativo de tu esposo o de tu esposa, equilíbralo con uno positivo. Eso es un buen comienzo. Tenemos que lograr que se nos haga un hábito pensar bien de nuestra esposa y de nuestro esposo. Cuando tú te decidas a pensar positivo, te podrás dar cuenta que todo lo malo que pudieras ver se puede convertir en una oportunidad para tu vida. Un consejo más. Deja de tratar de adivinar lo que está pensando. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Nadie ha vivido eso? Nomás yo. Chihuahua, qué santos. ¿Y sabes qué sucede? Internamente estás pensando, seguramente está pensando mal de mí. Seguramente no está cómodo conmigo y ya se quiere ir, y empiezas a pensar una serie de estupideces solamente porque quieres adivinar lo que está pensando. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar porque hubiese un ratón dentro de su cabeza y te mandara un WhatsApp diciéndote lo que piensa? Deja de intentar adivinar lo que piensa. Al final del día, si tú estás bien con Dios, que piense lo que quiera pensar. Es asunto de cada quien. Y lo tercero, deja de poner tus propias reglas a la vida. ¿Escuchaste eso? Muchas de tus desgracias suceden por las reglas que tú estableces. ¿Alguien lo alcanza a ver? Si este hombre realmente me amara, no hiciera eso o no dijera lo que dice. ¿Qué tiene que ver lo que hizo con el amor? ¿Está acá conmigo? Tú estableces una regla que si dice o hace tal o cual cosa, entonces es igual a no amar. ¿Por qué se quedan tan serias? Necesitas dejarte poner reglas a la vida, reglas que tú estableces. Es que la gente no debe de ser así. ¿Quién dijo? Y la multiforme gracia de Dios. ¿Desde cuándo se dijo eso? Si yo fuera un buen padre, tuviera para pagarle la mejor universidad a mis hijos. El hecho de que tengas o no tengas dinero no tiene nada que ver con que seas bueno o malo. Son las 7:30 y mi esposo no llega, seguramente anda con otra. Es regla. Si no llega a las 7:30, anda con otra. Si no le contesta el celular, anda con otra. Y no meto la mano al fuego por nadie. Digo, no es una defensa. Solamente son argumentos, son reglas que tú estableces. Y que no siempre lo que piensas es verdad. Voy a terminar con esto. Y voy a hablar a los varones. ¿Sabes cuando tu esposa se casó contigo? Ella estaba buscando que por lo menos tú le ofrecieras lo que tenía en casa de papá. Un techo, protección, seguridad. Despensa en la cocina, provisión y amor. ¿Está acá conmigo? Tu esposa está esperando que esto se cumpla.
Pero posiblemente ha sido tanto tiempo que has pensado mal de tu esposa, quizá de ti, que hoy te consideres un perdedor. Y mi obligación es decirte que a ninguna mujer le gusta estar con un perdedor. Voy a repetir esto. A ninguna mujer le gusta que su esposo sea un perdedor. Y todavía hay más impotencia cuando ella ve que no lo es y él sigue pensando que sí lo es. La pregunta es para ti, varón. ¿Verdaderamente tú te crees perdedor? Si tu respuesta es sí, no podemos hacer más nada. Pero si tú hoy reconoces que ese sentimiento, esas emociones son por la lectura del análisis que tú le das a los factores externos, y que hoy quieres tú entregarle tu vida a Cristo, para que entonces el Espíritu Santo venga a tu vida y te haga una nueva persona, renovando tu mente. Quiero decirte que hay esperanza. Mujer, por naturaleza, la mujer es más dada a pensar mal de todo. Las estadísticas dicen que 2-1 la mujer es más negativa que el hombre. Dicen los que saben, no lo digo yo. Y debe de ser bien frustrante estar pensando siempre mal de tu esposo. Tú tienes dos caminos. O mantienes ese estilo de vida pensando mal, o le entregas tu vida y a tu marido al Señor. Dos alternativas. La oferta es que si tu varón quieres renovar tu pensamiento para convertirte en el hombre que Dios quiere que seas, y tu mujer quieres entregarle a tu matrimonio y tu vida al Señor para convertirte en la mujer segura que Dios quiere que seas, si todos ustedes o algunos de ustedes quieren cambiar su forma de pensar y empezar a pensar con la mente de Cristo, ahora, Señor, yo te pido que traigas a memoria qué fue aquel hecho que pudo haber sellado mi vida a tal grado de tener ese pensamiento malo, Señor, almacenado, para entonces perdonar y ser libre. Señor, ven a mi vida, no solo como Salvador, sino como sanador. Necesito un bálsamo, Señor, de refrigerio sobre mis heridas, para que vengas y me consueles y me cauterices, porque a partir de hoy voy a apelar a la promesa de que tengo la mente de Cristo y empezaré no solamente a no pensar mal, sino empezaré a pensar bien de mi esposa, de mi esposo y de todas aquellas personas que me rodean. Porque si tu palabra dice que como son nuestros pensamientos, así somos, también, Señor, pensaré bien de mí, ya no más un perdedor, sino un hijo de Dios que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, en el nombre de Jesús.
pensamiento. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. ¿Sabes qué? El mayor conflicto, no solamente entre el matrimonio, en tu vida, son los pensamientos. Es a través de las luchas que Dios se glorifica en nuestras vidas, porque Dios es bueno. ¿Cómo te cayó el 20? ¿Los pastores discuten? Sí. Precisamente, te voy a decir algo. Tuve esa lucha terrible. Iglesia, fue una semana antes del evento de mujeres. ¿Te acuerdas que les dije? Tuve una semana terrible y Dios trató mi vida. Todo empezó una mañana. Bueno, los conflictos se fueron así como acumulando debido a los pensamientos, porque este pensamiento siempre piensa lo malo. Entonces yo me levanté ese día y digo, ¿por qué yo siempre me tengo que acostar al final y levantarme primero? Y él, bien a gusto, mira, ¿por qué? Y luego no sé qué me pidió, lo así, ahí está, nada encuentra. Fuimos al gimnasio, yo cavilando en mis pensamientos. Luego en el gimnasio llega el instructor y luego viene y le dice, ¿alguien trae alguna molestia? El pastor dice, yo. Y el instructor dice, ¿quién? Aquí la traigo. Y yo me quedé pensando, molestia la que va a conocer ahorita. Ahorita vas a ver lo que es molestia, dije. Y me fui todo, estaba haciendo los ejercicios, pero estaba cavilando, decía, ahorita me la va a pagar. Entonces lo veía así con los ojos fulminantes, le decía, no, molestia va a sentir ahorita, va a ver. Todo el camino cavilando. Y ahí empezó la discusión fuerte. Y ahí fue cuando empezamos a hablar los decibeles, y ahí fue cuando empezamos a enojarnos, molestarnos. Él se fue, no le hice desayuno. Agustín Larín, mejor para mí, dije. Pero no me quedé a gusto. Esa vez no me quedé a gusto, la verdad no me quedé a gusto. A otras veces sí me quedé a gusto, pero esa vez no me quedé a gusto. Lo voy a reconocer. Fui a buscar la presencia del Señor y dije, Señor, pues esto no está bien. Tú nos conoces. Y ahí es cuando el Señor me da el sermón de Abigail y Nabal. Yo todavía digo, es que él es mi Nabal. Ya lo entendí. Voy a hablar de los Nabales. Él es mi Nabal. ¿Cómo que no? Pero el Señor me decía, no. Mira, o vas a sacar la Abigail que hay en ti, o vas a sacar tu Nabal, o vas a sacar tu necedad, o vas a sacar tu buen razonamiento. Todo empezó con tus pensamientos. O vas a ser Abigail, la hija que le da alegría al Padre. ¡Wow! Y ahí tuve que reconocer cómo empezó mi día y cómo empezaron a acumularse los malos pensamientos. Para eso se me perdió dinero, ¿verdad, pastor? Y luego, ¿quién fue? Pues el pastor. Dije yo, sácalo, porque lo tengo cosas que pagar. No, yo no fui. No lo encuentro. ¿Quién más que tú? Todo eso se fue acumulando. Y todo eso hizo el caos que hoy está haciendo. Ya tengo la prédica para los matrimonios. Tuve que reconocer, Señor, perdóname. Tienes razón. Me mostró todos los pensamientos malos desde que el día amaneció, que nunca tuve pensamientos buenos. Tuve pensamientos malos. Todo el tiempo de mi esposo. Nunca tuve pensamientos buenos. Y luego todavía llegó. Ahorita va a empezar mi dolor de cabeza. Y el Señor decía, eso es lo que no está bien.
Eso es lo que genera los conflictos. Porque lo que piensas, eso es. Entonces yo hablé con el pastor, le reconocí, sabes que el Señor trató esta área de mi vida, te pido perdón. Y él, ya ves que él es bien santo, dijo, yo nunca pienso mal de ti, pero nunca piensas bien de mí. La palabra dice, piensa la verdad, piensa lo honesto, piensa lo justo, piensa lo puro. ¿Eso piensas de mí? Porque tu cerebro está neutral, no piensa nada bueno de mí, y eso también genera conflictos. Entonces delante de Dios tuvimos que reconocer que nuestros pensamientos no estaban alineados a los pensamientos de Él. Le pedimos perdón, y hoy, todos los días, iglesia, tienes que todos los días rendirle tus pensamientos a Cristo, sustituyendo la verdad de Dios, la honestidad de Él y la justicia, la pureza, lo limpio y lo santo. ¿Ok? Dios quiere hacer cosas buenas en tu matrimonio. Dejemos de pensar mal del uno al otro, y no solamente mal, piensa bien y eso será. Amén. Porque así debería de ser en Cristo Jesús. Piensa bien y eso será. En el mundo te dice piensa mal. Bueno, aquí vamos a decir uno nuevo: piensa bien y eso será. Amén. Piensa bien de tu esposo y eso será. Piensa bien de tu esposa y eso será. Amén.